Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Pues es un gusto volverlos a saludar. Estamos ahora ya en el tema número 3 y pues es un tema muy interesante que tiene como nombre en su, digamos, en su programa curricular de su maestría, la práctica docente, un enfoque personal, ¿sí? Pues bueno, me gustaría aprovechar este momento de video generador de aprendizajes, de conocimientos y también de dudas, hablar un poco sobre las variables psicológicas del profesor y su rol docente, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son esas variables que subyacen en cada una de las prácticas tan distintas, tan diversas de los profesores, ¿sí? Bueno, voy a hacer un poco más grande la pantalla para que podamos apreciar los puntos de análisis que vamos a compartir. Pues bueno, el objetivo entonces en esta pequeña charla es un poco estudiar las variables más relevantes de la figura del profesor que influyen en su rol docente. Pues bien, hay un consenso muy interesante de varios autores en, digamos, plantear 6 bloques de variables en el estudio del profesor. Es decir, bueno, cada vez que vamos a analizar la figura, la práctica, la microenseñanza que se desarrolla en el aula de clases a través del profesorado, pues estos son algunos de los bloques a los que se recurre. Por ejemplo, tenemos un primer bloque, que es el creer, ¿sí? ¿Cuáles son esas teorías implícitas, implícitas, que de alguna u otra manera modelan las prácticas de enseñanza? ¿Cuáles son esos saberes, esos conocimientos, esos dominios de la materia, ¿verdad? Que es altamente interesante. Por ejemplo, en la educación básica, en las escuelas secundarias, ¿no? ¿Cómo se dan esos territorios curriculares que comúnmente se les conoce como asignaturas? Bueno, pues, ¿qué hay detrás de esas delimitaciones, de esas configuraciones epistemológicas? También está pues el poder, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad, la inteligencia y las aptitudes que de alguna u otra manera se expresan en el profesorado, ¿sí? El querer, que es la motivación, ¿verdad? Como dice el refrán, querer es poder. Entonces, esa motivación, que de alguna manera también es un punto de despliegue de un sinfín de prácticas, de innovaciones, de creatividad, de imaginación docente, pues también es una variable sumamente importante a la hora de analizar el tipo de profesor, ¿verdad? El ser, que es la personalidad. De alguna otra manera es el enfoque de este tema, ¿sí? El hacer, que tiene que ver con el comportamiento, que tiene que ver con la metodología que se utiliza y que viene que ver también, tiene que ver con los roles, ¿verdad? El, el profesor como instructor y el profesor como gestor del aula, ¿no? Entonces, bueno, estos seis bloques, de alguna u otra manera, nos ayudan a profundizar un poco, a comprender esta tipología docente que se expresa en los diversos contextos escolares, comunitarios y áulicos en nuestros sistemas educativos. Bien, vamos a hablar de un primer elemento que es importantísimo, que es la personalidad del profesor, que tiene que ver con el ser, ¿sí? Ahí también, pues yo creo que no es la primera vez que ustedes lo escuchan, cuando dicen que la enseñanza es un arte, no una ciencia. El profesor nace, no se hace. El profesor enseña más por lo que es que por lo que hace, ¿no? Bueno, son de una otra manera, son hipótesis que se han venido construyendo y sosteniendo, o sea, a partir del devenir histórico,
del, de la práctica magisterial y de los diversos análisis, sobre todo de corte sociológico, ¿no? ¿Sí? Em, es muy interesante este planteamiento porque, bueno, dejar la enseñanza como una mera práctica artesanal sería pues desplazarla o aislarla del contexto científico, de los contextos, digamos, mm, no puramente académicos, sino de construcción de conocimiento, de socialización, de territorios más especializados, que me parece que son importantes y que me parece que han sido refundadores de las prácticas de enseñanza, ¿no? Si no, ¿por qué existen las ciencias de la educación, ¿no? Las ciencias de la educación existen gracias a que, digamos, hay un tránsito de esa creencia de que la enseñanza es un arte, ¿no? Y creo que no, la enseñanza tiene que ver con un arte, tiene que ver también con una ciencia, ¿no? Arte me parece que habría como que ajustarla a su dimensión, digamos, a su justa dimensión dentro del contexto de la enseñanza, ¿no? O sea, el profesor como un esteta, como un artista, creo que es interesante, ¿no? Como capaz de redanzar el mundo, como plantea, por ejemplo, Paulo Freire, ¿no? Y bueno, en ese redanzamiento, en ese paseo epistémico a través de esa lógica de ser un esteta, de ser un artista, pues me parece que también nutre bastante bien las prácticas de enseñanza, ¿no? Pues bueno, estos estilos de enseñanza, por ejemplo, en Flanders, ya en el 77, él planteaba ya algunas características relevantes, ¿no? Y aquí viene lo interesante porque ustedes, queridos estudiantes, me imagino que alguna vez se han pensado en un paradigma de enseñanza o se han pensado también, como lo estamos viendo el día de hoy, en un tipo de docente, ¿no? Un docente autoritario, directo, tradicional, centrado en el profesor, ¿sí? Donde predomina la intervención del profesor y por lo tanto la pasividad del alumno, ¿sí? No voy a ser más seco ya en esto. Ya el video ustedes lo pueden parar y pueden leer con más tranquilidad la diapositiva, pero bueno, esas son las características de digamos, un tipo de profesor, en este caso, autoritario, directo, tradicional, o bien una enseñanza centrada en el profesor, ¿no? ¿Sí? Que generalmente se conecta con el paradigma conductista. Eso es también muy interesante de analizar. El democrático, indirecto, liberal, centrado en el alumno, ¿sí? Esto también tiene que ver con ese famoso paidocentrismo, ¿no? Ese que tampoco no es tan nuevo, ¿no? Ya es, digamos que en los inicios de la pedagogía con Juan Amos Comenio, ya había un replanteamiento de un paidocentrismo, ¿no? De la educación centrada en el estudiante, ¿no? Que luego con la escuela activa se volvió a vigorizar, ¿no? A fortalecer. Pues en estos tipos de maestros, democrático, indirecto, liberal, centrado en el alumno, hay una mayor participación del alumno, hay una potencia, independencia y autonomía del estudiante, y se dice que hay una bidireccionalidad, o sea, hay una comunicación entre ambos, ¿verdad? Profesor y estudiantes, pero sigue estando en el paradigma conductista. Esto es aquí algo muy interesante, que a lo mejor ustedes van a decir, bueno, eh, ¿por qué? Si ya hay una comunicación bidireccional. De alguna otra manera, en esta tipología del docente, sigue siendo un objetivo primordial el control de la conducta, a pesar de eso, ¿no? Y bueno, siguen otras dimensiones interesantes, la dimensión afectivo-motivacional del profesor, donde, bueno, aquí podemos hablar nosotros de cómo esta motivación del querer, como lo hemos visto anteriormente, ¿sí? Digamos, es lo que ejerce que el profesor, bueno, sea un elemento
o un agente dentro del campo de la educación que vaya hacia la optimización, pero pensando, fíjense bien, o sea, aquí está lo relevante, o sea, es cómo esta motivación que es intrínseca, ¿sí? Que no tiene que ver con otros valores materiales o exógenos a la educación, constituyen un motor y una posibilidad de un profesor que despliega su práctica, pero también desde, aquí es donde digo, voy a hacer como una pausa aquí, ¿no? Creo yo ahí que entraría un poco ya empezar a hablar de la salud mental del profesor, ¿no? Porque un profesor motivado es un profesor saludable, su práctica es saludable en ese sentido, ¿sí? Hace un momento veíamos la tipología de los docentes, ¿no? De los docentes, ¿sí? Democrático, indirecto, liberal, centrado, y los dos inspirados en el conductismo, que después ya cuando se conecta con los paradigmas socioculturales y constructivistas que privilegian la construcción del conocimiento en los propios entornos de aprendizaje, de experimentación, de comunidades dialógicas, pues ya se llega a, digamos, digamos que este profesor democrático, un poco liberal, se convierte en un profesor progresista, y esto es muy interesante. Pero es aquí el elemento que a mí me llama mucho la atención, ¿sí? La motivación es un elemento constitutivo de la práctica docente, ¿sí? Aunque no se mencione dentro de un paradigma, ¿sí? Y entonces es interesante aquí también analizar, por ejemplo, en base a algunos trabajos, por ejemplo, de Maslow, de Bliss, por ejemplo, estas variables responsables de la motivación del profesor. ¿Qué nos hace que, que seamos altamente eficientes a través de la motivación en nuestra práctica, ¿no? ¿O qué nos hace aparecer con rasgos, digamos, que demandan, ¿sí? Una motivación muy articulada hacia la excelencia educativa? Y aquí está muy interesante porque dice, bueno, necesidad de utilidad, ¿sí? Necesidad de seguridad, necesidad de pertenencia, necesidad de autocompetencia, necesidad de logro, necesidad de autorrealización. Este conjunto de necesidades, ¿sí? Son los que me parece a mí que al cubrirse, no solamente se llena el vacío de la motivación, sino que coloca a la práctica docente en un escenario altamente positivo, pero también saludable, ¿sí? Imagínense un profesor que, que llega a, digamos, a interiorizar en su mente que su práctica no es útil, ¿sí? Que su lenguaje, que su cultura, que, digamos, todo ese basamento cultural y emocional que lo coloca delante de sus estudiantes no es útil. Un profesor inseguro, un profesor que no se siente pertenecido a una comunidad, a un grupo, un profesor que no se siente competente, que, que no está en la dimensión de una autorrealización, pues, pues imagínense, esto es algo muy, muy, muy delicado, ¿no? Y que seguramente en etapas de nuestras vidas, en algunos momentos hemos sentido una de estas variables permanentemente en nuestras actitudes o en nuestras prácticas, ¿no? Es algo muy, muy interesante, ¿no? Motivación intrínseca, extrínseca, ¿no? Es un aspecto también, así como lo menciona pues aquí, pues demasiado interesante, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? La mayoría de los autores opinan que la enseñanza es intrínsecamente motivante. Eso es verdad. Eso es verdad. Aunque también hay
cuestiones extrínsecas, ¿no? O sea, cuando tu función docente, pues, es valorada socialmente, pues eso es muy importantísimo, ¿no? Voy a dejar hasta aquí esta parte de la presentación porque en el tema 4, el tema que viene, vamos a hablar del estrés y el burnout del profesorado. Vamos a hablar un poco de este tema que tiene que ver con la salud mental, que ya se anticipaba un poco en este tema que acabamos de mencionar. Pero bueno, vamos a ir a un poco a lo que en plataforma vamos a trabajar esta semana, ¿sale? Entonces voy a dejar de compartir y permítanme entonces compartir el planteamiento, la propuesta de trabajo que estaríamos trabajando en plataforma. Vamos a ver. Por aquí tenemos algunos detalles luego ahí está, de lentitud de la computadora. Bueno, estamos en la semana número 3. El video pues lo van a encontrar aquí, que estamos el día de hoy. Pues vamos a analizar esto, las prácticas docentes de un enfoque personal. Son subtemas muy interesantes, ¿verdad? La tipología del docente, el perfil del docente, las frustraciones a las que se enfrenta el profesor, los factores de alineación, docencia y rol sexual. Esto lo vamos a ver en las semanas subsiguientes, que sería la semana número 4, la semana 4, la semana 4, la semana 5, ¿sí? Recuerden que este curso es de 7 semanas. Y aquí, bueno, en la tipología docente ustedes van a encontrar, pues, algunas, digamos, anotaciones de algunos autores que han estudiado de manera muy profunda esto de la tipología de los docentes, ¿no? El docente poeta, el docente depresivo, el docente desplaciente, es muy interesante, el docente sugestivo, el docente esteta, lo que hace rato yo les comentaba, ¿no? Profesor que considera la formación de sus alumnos como una obra de arte, ¿no? Bueno, van a encontrar allí la tipología de Nerisi, que el docente como instructor, erudito, bueno, es muy interesante. Y en otro de los temas vamos a ver el perfil docente, ¿no? Que, ¿cómo estamos en torno al perfil docente? ¿Cuál es el perfil docente que se requiere en este siglo XXI? ¿Sí? Es un perfil altamente eh, complejo, como es la realidad tan compleja, ¿no? También que estamos viviendo. Pues bueno, vienen algunos recursos interesantes, viene una videoconferencia que no se la pueden perder, que es el educador que necesitamos para el siglo XXI. Aquí ya viene el link, viene una lectura buenísima, el docente del siglo XXI. Y bueno, para que ustedes amplíen más su conocimiento, van a encontrar por allí es una suerte de una masterclass sobre los tipos de docentes, ¿no? Que esto que estamos mencionando también en la presentación del video, ¿no? Y bueno, pues el desafío de esta semana 3 tiene que ver con que ustedes participen en un foro que se va a llamar la tipología de los profesores en el contexto escolar y áulico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Presentarnos con el tutor y sus compañeros y los vamos a invitar en este mismo foro a hacer una aportación bajo las siguientes preguntas orientadoras y generadoras, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de educador que nuestra educación necesita? ¿Cómo podemos convertirnos en ese educador que idealizamos? Y recuerden comentar 2 aportaciones a tus compañeros de grupo, ¿sí? Para ello también van a encontrar aquí la rúbrica del foro, ¿sale? Y pues esto sería lo que vamos a trabajar en esta semana 3. La semana 4 viene muy interesante, viene muy buena porque vamos a hablar de las frustraciones del docente y de esto del síndrome del burnout que ya también anticipábamos un poco, ¿no? Pues bueno, yo les agradezco mucho, como siempre, su atención y pues estamos en contacto. Recuerden que en el chat, en plataforma, podemos seguir interactuando. Un fuerte abrazo y que tengan una gran semana de trabajo. Hasta aquí, nos estamos viendo.